hay una realidad en Panamá, y es que todas las noticias no son negativas, no son malas. Hay una organización que ya goza del reconocimiento de la ciudadanía en cuanto al trato hacia las mujeres, una ONG sin fines de lucro que se llama Voces Vitales. Y nosotros vamos a conocer hoy acerca de la misión que cumplen ellas, y para eso tenemos a su directora, la señorita Jessica Pinzón. Buen día, ¿cómo está, directora? Buen día, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar con ustedes. Gracias a usted por su cortesía. Quiero referirme a que ustedes como organización sin fines de lucro están impulsando la transformación de la vida de las mujeres en este país, con el concepto de empoderarlas y de lograr que convertirlas en agentes de cambio, tanto en el plano económico, social y político. Sería tan amable de hablarnos acerca de los objetivos de usted y los logros, que es todavía más importante acerca de lo que ustedes realizan. Usted es psicóloga, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, nuestra fundación es una fundación que lucha por los derechos fundamentales de las mujeres y pues en Panamá, como bien lo ha dicho, trabajamos dos pilares fundamentales. Uno que es el derecho a la educación, que lo trabajamos especialmente con madres adolescentes, que las incluimos en el sistema educativo. Tratamos el embarazo adolescente como una vulneración de los derechos de los niños y las niñas. Y pues en ese sentido ofrecemos toda esa estructura de derechos, de apoyo, de contención, de seguimiento que necesitan para terminar la escuela y ser autosuficientes. Ya nosotros tenemos 7 promociones graduadas. Vamos por este año, pues vamos a graduar la número 8 y la número 9 de madres adolescentes, pues que salen al mercado laboral y que pueden tener un impacto en la sociedad y en sus familias, porque la idea es cortar el ciclo de pobreza. Con respecto entonces al otro programa, que es un programa pues de emprendimiento que tiene que ver también con toda el desarrollo económico de las mujeres, estas mujeres que tienen sus negocios. Como parte de las Voces Vitales de Panamá, hay un centro que usted dirigía que se llama Centro Las Claras, ¿no? Que queda en Chilibre. ¿Cuántas madres solteras, adolescentes, tiene bajo su techo o alberga el Centro Las Claras en Chilibre? Sí, nosotros estamos ubicados en Santana y en Felipillo. Ah, en okay. Y sí, en Felipillo. Entonces, tenemos, en este momento por pandemia, tenemos 60 madres adolescentes. ¿Y en ¿Y cuánto tiempos de, normales? En tiempos normales podemos llegar a tener hasta 120, que eso sería 120 madres más sus hijos, porque pues ellas obligatoriamente tienen que traer al niño a la escuela. Ellas tienen que hacerse cargo de su hijo para el tema del cuidado del apego y todo lo que tiene que ver con la relación y el vínculo de la madre-hijo. muy interesante, muy bien. Vamos ahora a un corte comercial y continuaremos hablando con la psicóloga clínica. Usted no es psicóloga clínica, es usted Exacto. Jessica Pinzón, que es la directora de Voces Vitales, una organización sin fines de lucro, una ONG que está haciendo una labor muy importante que es necesario para la sociedad panameña enterarse que hay cosas, repito, positivas de gran sensibilidad que se están realizando en el país. Así que no se vayan, que viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Los oyentes, estamos tratando de despejar un poco la cara oculta de una tragedia social que hay en Panamá, y es la cantidad de jóvenes que son embarazadas por hombres que posteriormente ni cumplen su función de padre, ni les mantienen al hijo, ni a ellas tampoco. Entonces crean ahí una fisura muy severa en la sociedad, y creo que la ocasión es propicia para que las autoridades de educación miren un poquito más hacia abajo, hacia esa crisis de la sociedad,
en el sentido de que no hay clases de educación sexual y en consecuencia las niñas, las menores de edad, las adolescentes, producto de la ignorancia, del desconocimiento, caen en este tipo de situaciones que después son irreparables, dicho sea de paso, en su futuro. Así que estamos viendo eso con una organización, una ONG que se llama Voces Vitales, y estamos escuchando a nuestra invitada, la psicóloga Jessica Pinzón, que la dirige. Diga, Camila. Agregaría también que muchas son víctimas de delitos sexuales, ya que al ser menores de edad, o sea, no importa un tema de la ignorancia, o sino es un tema de delitos sexuales de muchos hombres adultos que se aprovechan de estas menores y de su estado de vulnerabilidad, en la que, por cierto, las deja el Estado al no proveerles las herramientas para enfrentar este tipo de delitos. Si bien el trabajo que hace Voces Vitales es muy importante y hace una gran labor, ¿qué le falta al Estado para poder atender este tipo de casos? Porque si bien las ONGs llenan espacios y llenan huecos que deja el Estado, es importante también que el sistema público pueda atender algunas de esas necesidades, porque hay muchas más de 60 o 120 menores embarazadas cada año en nuestro país. Es más, todos los años, según un informe reciente que salió, hay más de 400 solamente entre las edades de 10 y 14 años. Entonces, ¿qué considera usted que son algunos programas o servicios que se deberían prestar para asistir a muchísimas niñas que no tienen acceso a estos programas? Gracias por la pregunta, Camila, porque lo que pasa es que este es un problema bastante complejo. Como les venía diciendo, pues el embarazo es la consecuencia de un arrastre de situaciones que no se dieron. Entonces, es un problema multifactorial, multidimensional, que tiene que abordarse de esa manera. ¿En qué sentido? Que todos los entes del Estado, llámense el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, las ONGs, la sociedad civil, todos tenemos que estar pendientes de esta situación, porque esta situación nos impacta a todos de alguna manera. Entonces, en ese sentido, tienen que haber estrategias multifactoriales y también con profesionales de distintas disciplinas para que atiendan esta situación. Entonces, no es una cuestión que vamos a iniciar educación sexual a los 9, a los 12 años. Esa educación sexual, pues se tiene que empezar desde antes y tiene que ser una educación de autocuidado desde antes del nacimiento. Si me lo preguntas a mí, yo soy partidaria de que antes del nacimiento tú le estás enseñando a tu hijo autocuidado, o sea, cómo cuidarse, no solamente en el tema sexual, sino en el tema de todo su cuerpo y de su vida, qué es lo que va a alcanzar, cómo lo va a alcanzar, cómo va a tomar esas decisiones. Y eso, como les digo, no va a ser a los 12 años, tiene que ser antes. Entonces, en las distintas personas profesionales que ven tanto a la madre como a los niños, tiene que ofrecerse esa intervención para luego entonces llegar a una educación sexual ya más puntual, pero con herramientas para saber cómo manejar estas situaciones. Es un problema de todos, porque ponte que ahorita el promedio de las mujeres profesionales que salen embarazadas, que tienen hijos, pues es de 1 o 2. Y si tú vas a un centro de salud, como los visitamos nosotros, tienes a esta mujer de 20 años, de 21 años, que tiene 5 o 6. Entonces, cuando vas a hacer ese promedio, estas chicas, sus hijos, ponte que puede que no vayan a la escuela, la oportunidad de educación es muy escasa. Entonces, hay un desbalance que va a causar un problema importante en nuestro país. Lo está causando y va a seguir causando. Oiga, psicóloga Pinzón, en el tejido social panameño hay una
una llaga que está cada vez creciendo más y se está convirtiendo en casi un fenómeno duradero. Me explico. En Panamá, la falta de rendición de cuentas es en parte lo que ha hecho crecer este tumor que ningún gobierno se ha atrevido a extirpar, y es el de la garantía de que aquí el que la hace la paga. Estoy hablando de, por una parte, la rendición de cuentas y por la otra, la efectividad del castigo. Me refiero a lo siguiente: no se está persiguiendo lo que es, y mucho menos castigando el delito de embarazar a una menor de edad. Camila hablaba de menores de 10 hasta 14 años que son madres, lo cual es un crimen, es un crimen evidente, pero que en Panamá, como en otros muchos casos, la certeza del castigo está ausente, lamentablemente, y el resultado lo estamos viendo a diario. Ustedes están en Voces Vitales, y particularmente en el área que usted dirigió hasta recientemente, que estoy hablando del centro Las Claras, ¿no? Ustedes están dando la educación a las madres solteras que están ahí, tienen el apoyo de INADE, por ejemplo. Háblenme un poquito acerca de eso para ilustrar a la audiencia de cuáles son los objetivos que ustedes se han impuesto y que están realizando para efectos de darles educación a estas madres solteras para que sean útiles no únicamente a la sociedad, sino hacia ellas mismas y sus hijos. Claro, quiero agregar que el sistema no solamente no castiga, sino que victimiza y es hostil contra la víctima. Entonces, es muy difícil, porque cuando haces la denuncia quedas revictimizado y con el problema de la persecución de la persona, ¿no? Nosotros trabajamos, tenemos 3 objetivos. El objetivo principal nuestro es la autosuficiencia económica de la chica. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando ella salga de las claras, ella tiene que tener las habilidades para conseguir y mantener un empleo. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra, ellas van a hacer el bachiller en comercio con énfasis en contabilidad, van a hacer también el técnico asistente administrativo, que lo realizan con el INADE, y van a hacer 300 horas de inglés. Pero aparte de eso, nosotros ofrecemos una serie de talleres para que ellas aprendan a hacer productos que les permita pues venderlos y obtener algún ingreso para ellas y para sus hijos. Entonces, esa justa es la idea de que ellas sean autosuficientes. Por ejemplo, nosotros tenemos chicas que ahorita mismo están trabajando en bancos, en distintas empresas, ¿no? Tuvimos una becada en Estados Unidos que habla muy bien inglés y todo eso, pero ese es el objetivo principal, que ellas se hagan cargo de sí mismas, de sus hijos, y que sean autosuficientes. Esto lo hacemos no solamente nosotros, porque para este problema multidimensional nosotros necesitamos mucha gente. Entonces vamos a necesitar al INADE, a la Escuela Gastón Faraudo, pero también tenemos empresas como Dell, Copa Airlines, World Target Supplies, Bolsa de Valores, que estas empresas llevan talleres para ayudarnos a formar a las chicas, y pues las empresas aliadas para nuestra práctica profesional, que allá entonces es como que se le pone la cerecita al pastel. Ellos nos ayudan a enseñarles todo el tema de la entrevista laboral y cómo comportarse dentro del mundo laboral para lograr... Al regreso, Camila tiene una pregunta, pero tenemos un corte comercial. Es importante que, así como usted ha mencionado, estas empresas que apoyan, ojalá que otras también se sumen para esta loable labor que están realizando ustedes hacia las madres solteras en este país, que son muchas y que son lastimadas por hombres irresponsables que no cumplen su función como padres, porque lo más fácil del mundo es embarazar a una mujer. Lo difícil que es la misión de cada hombre de verdad, no el que luce pantalones nada más, sino es mantener a los hijos que procrea, y para darle el sustento y la tranquilidad mental y la educación a los hijos. El día que lleguemos a ese punto, habremos crecido como nación. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa
para la gente inteligente. Bueno, vamos a hacer ya las preguntas finales a la psicóloga Jessica Pinzón, directora de Voces Vitales, que es una organización sin fines de lucro que tiende a impulsar la transformación de las mujeres, que son más que todo las madres solteras, para empoderarlas y convertirlas en agentes de cambio, y tanto en la parte económica como social y política. Camila. Reciente, hace un par de días salió un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, que el estudio se titulaba Consecuencias socioeconómicas del embarazo de la adolescencia en Panamá, en la adolescencia en Panamá. Y en este explicaban que los más de 12.000 embarazos adolescentes al año en nuestro país tienen un costo para el Estado, más allá de la tragedia personal de alguien, más allá de un delito en particular, también tiene consecuencias para el país en sí, para la sociedad, que equivalen a 525 millones de dólares al año, que es una pérdida para el país también a nivel de sociedad. ¿Cómo tras el trabajo que ustedes realizan para poder explicarle a la audiencia cómo se podría ver eso? ¿Cuáles son algunos de estos impactos económicos que genera para la sociedad también un caso en particular de embarazo adolescente? Ajá. Bueno, el promedio que han sacado son 99 días del canal parado, ¿no? Es lo que es la consecuencia del embarazo adolescente en ese sentido. Bueno, nosotros vemos consecuencias, por ejemplo, desde el tema de salud. Ya sabes que las madres adolescentes pues tienen mayores complicaciones, preeclampsia, eclampsia, todas las complicaciones, pues porque es un cuerpo en desarrollo que está desarrollando otro cuerpo. Entonces van a haber muchísimas complicaciones durante el embarazo que van a tener un costo importante. Que también vamos a tener una alta mortalidad materna en ese sentido. Las complicaciones, por ejemplo, de los niños, también son importantes en este sentido. Entonces, no solamente hace esta evaluación de cuánto gasta el Estado para atender el embarazo adolescente, sino también cuánto deja de generar una mujer que pues ha llevado una vida donde han logrado pues estudiar. Hay una diferencia importante entre lo que va a ganar una madre adolescente y lo que va a ganar una mujer que no fue madre adolescente. Hay una diferencia importante. También lo que recauda, o el impuesto que recauda el país por el trabajo que realiza esa madre adolescente, también es algo que deja de percibir. Aparte, pues, de la consecuencia de que muchos de estos niños, pues, digo muchos porque hay un cierto porcentaje, pues, que tienen la oportunidad de que se les oriente, pero muchos de estos niños también son víctimas y van a ser, van a quedar formando parte de estos grupos antisociales, donde pues va a ser más grande el problema pues que tenemos en la actualidad de pandillas y de todas estas situaciones sociales pues que no nos convienen. En este sentido, entonces, la pérdida por una mujer que no trabaje o que esté dependiendo de otro, que era pues más o menos la relación que hacía antes respecto al que tiene educación y al que no tiene educación. La licenciada Jessica Pinzón, directora de Voces Vitales, gracias por acompañarnos esta mañana, por permitirnos a nosotros ser un vehículo que le llegue al oído y a la conciencia de muchos panameños acerca de esa triste realidad por la que están atravesando muchísimas jóvenes, adolescentes, menores, producto exactamente del poco interés que a veces demuestran las autoridades en ver primero cómo previenen este tipo de actividades
libidinosas por parte de muchos hombres que se aprovechan de su mayoría de edad, de su madurez, de su experiencia para seducir menores de edad, y no únicamente eso, sino embarazarla y después no cargar con la responsabilidad que les corresponde. Así que yo la felicito a usted, transmítale por favor este sentimiento de reconocimiento a todo el resto del equipo de damas que le acompañan a usted en Voces Vitales. Así que muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias por estar pendiente de estos problemas sociales que realmente entre todos es que les damos solución. Muchas gracias. Que tengan buen día. Milton y Camila. Ayer ocurrió un suceso que nosotros no podemos soslayar y que incluso parecería hasta cómico si no fuera trágico. Y es lo que ocurrió entre un expresidente de la República y un expresidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Estaba viendo fotos en las redes. El problema hoy día es que las redes sociales ya levantaron el velo del silencio visual y de audio de cosas que ocurrieron en este país que solamente eran conocidos de una forma un poco, por una parte, sesgada, dependiendo de las circunstancias y los jugadores, y por la otra, pues de la limitación que había de hacerlo de conocimiento público. Hoy día las redes sociales han roto esa vieja tradición y hoy día se ve, gracias a los celulares, lo que ocurre en cualquier lugar, en cualquier sitio. Entonces, ayer se dio esta situación. Altercado. Este altercado entre estas dos personas, para nada alejada de ser conocida, que esa es la parte más inquietante, pero de un expresidente de la República con un expresidente de la Asamblea Nacional de Diputados. Es más, sacaron fotos de los tiempos en que eran, si no amigos, que ostentaban su cargo. Y ahora los estamos viendo como dos enemigos feroces, porque el lenguaje bélico que utilizaron ambos no deja duda de que hay un resentimiento por parte de ambas personas. El expresidente Martinelli, Milton, amenazó con develar hoy unos audios que van a comprometer al señor José Luis Varela. Yo no lo digo por su sobrenombre porque no somos amigos, así que José Luis Varela. ¿Usted qué opina de esa amenaza que hizo el presidente Martinelli al señor Varela de que va a develar unos audios donde demuestra la comisión de algunos delitos, Milton? Es un tema tan contradictorio y, como tú dices, que si no fuera tan trágico, sonaría cómico, sí, y histriónico, ¿no? Sí, porque por una parte, si un ciudadano tiene información, la obtuvo cuando era funcionario de la posible comisión de un delito, debe ofrecerla a las autoridades inmediatamente y no guardársela para utilizarla en una situación de chantaje, por ejemplo, ¿no? En la teoría de que esta información que dijo el expresidente Martinelli fuera cierta. Pero por otra parte, lo que lleva aumenta la ironía de la situación es que ellos están en un proceso por pinchazos telefónicos. Y si el presidente Martinelli tiene grabaciones de estas conversaciones, ¿cómo las obtuvo? ¿Por qué las tiene él como ciudadano privado si corresponden a una investigación autorizada por, valga la redundancia, a las autoridades correspondientes? Y si no es una grabación autorizada, entonces volvemos al tema de una especie de confesión de ser pinchador. Entonces, esto realmente no es bueno por ninguna forma. Si son grabaciones auténticas que dan información sobre la posible comisión de un delito por parte de quien haya sido una alta autoridad del Estado, es malo. Si esto se obtuvo mediante una autorización judicial y en su momento no se procesó, es malo porque no se procesó en el momento. Si se obtuvo por un medio no autorizado, es malo porque es el objeto de este proceso donde hay una acusación de intercepciones telefónicas y de comunicaciones de manera ilegal. Entonces, por donde lo vea, es malo. Ojalá que con esta información, si existiera, entonces se pudiera proceder formalmente
con la persecución penal de aquellos que tengan responsabilidad tanto por la posible comisión de un delito como por la intercepción o retención de información que tiene que ver con un posible delito por una persona no autorizada. Así que es lamentable todo lo que estamos viendo y bueno, en esto la única esperanza es que la sacada de trapos produzca una limpieza. El problema es que la sacada de trapos lo que produce es confusión y desviación de atención a otros problemas también. Y no vemos resultados concretos de condenas y de sanciones ejemplares a nadie. Mira, Milton y Camila, hay que reconocer la efectividad que tienen hoy día las redes sociales. Este hecho, que se vio casi que inmediatamente en las redes sociales, enturbia todavía más el ambiente tóxico que estamos viviendo y que refleja claramente cómo nuestra clase política ha ido perdiendo su clase, estoy hablando de su categoría, a llevar este tipo de diferencias casi a un tinglado que es a las puertas de la justicia, donde está la justicia. Imagínense ustedes, ese fue el estadio donde se dio esto. Entonces, esto, de ahí se desprende un inaceptable aroma a que se han desbordado las pasiones. Y ojalá que sea el último escándalo de esta magnitud que se presente entre dos altos personajes políticos. Repito, no se trata de cualquiera. Es un expresidente de la República cuyo manto le protege muchas cosas, al igual que al expresidente de la Asamblea, pero más al presidente que ejerció el cargo en su debido momento. Esto es un reto a la psiquiatría política, el hecho de que nosotros estemos siendo testigos de este tipo de eventos a todas luces que muestran un irrefrenable interés en cuanto a no ganar protagonismo, porque no creo que ninguno de los dos haya querido llegar a esos niveles, pero bueno, cuando se desbordan las pasiones ocurre esto. Camila, ¿usted qué opina de ese patio limoso, como se dice popularmente, usando un término coloquial? Bueno, agregaría que también utilizaron insultos homofóbicos y bastante atrasados, porque eso no, llamar a una persona, hacer alusión a su sexualidad, sea verdad o no, no es un insulto. Y el hecho de que lo considere demuestra un nivel de atraso por parte de estas dos personas a lo que es común socialmente. Me gustaría agregar eso a la conversación. Mira, sin intentar adivinar el futuro, porque no lo hago, esto puede tener repercusiones, más allá de lo que mucha gente piensa, y lo que sí puedo decirles yo con todo respeto, es que no puede quedar en el anecdotario político y nada más. Esto debe tener algún tipo de consecuencias, evidentemente por el nivel de los boxeadores que vimos ayer en las redes sociales. Así que vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Tenemos algunas opiniones de oyentes. ¿Usted tiene una, Camila? ¿De qué se trata? Por favor. Sí. La oyente Priscila dice: eso ayer parecía un patio limoso de dos comadres agarradas de los pelos peleando marido ajeno, más el vocablo de la abogada. Eso nos lo escribió la oyente Priscila en Facebook Live. Oiga, otro asunto que ocurrió ayer fue la conferencia de prensa del Tribunal Electoral sobre las reformas electorales, en los que parecieran haber concedido algunos puntos. En la conferencia de prensa, para sorpresa de muchos, estaba también el presidente de la Asamblea, Cristiano Adames, que participó en la misma. Y ha habido algunas quejas por parte de algunas organizaciones de la sociedad civil que consideran que al Tribunal Electoral le está faltando beligerancia en defender ciertas normas, cuando el discurso hace 2 semanas aproximadamente era que iban a demandar la constitucionalidad de las normas. Era un discurso un poco más fuerte, y ahora parece que se
la impresión que da que se ha llegado a algún tipo de acuerdo con varias normas, porque ahora solamente ven algunos problemas muy puntuales. Y yo agregaría que todavía falta la discusión en segundo debate, dentro de la cual se pueden dar modificaciones. Así que esto todavía no acaba. Pero el tribunal electoral que se vio ayer fue estuvo un poco más tranquilo. Ok. En A mí me en preocupa mucho es la indolencia y la apatía de algunas autoridades. ¿Ah? Quiero dejar eso sobre la mesa. Oye, hay otra noticia importante y es que ayer la UNICEF alertó acerca del aumento en la cifra de menores de edad que están siendo afectados en su salud mental. La UNICEF tiene números muy importantes que hablan de que hay padres de niños entre los 4 y los 10 años que han reportado a la UNICEF cambios muy bruscos en el comportamiento de sus hijos, lo cual se atribuye por parte de los psicólogos, psiquiatras, etcétera, a la soledad y el aburrimiento de los niños producto de la pandemia. Y dice que aumentó este tipo de casos, repito, de problemas de salud mental en los niños. Aquí tengo un número, dice que aumentó de noviembre 30, que era 20%, a 32% en junio del 21. Estamos hablando de 7 meses. Eso me parece un crecimiento exponencialmente grosero y grotesco que implica una mayor atención acerca de este problema que están sufriendo no únicamente los adultos, porque esto lo que indica es lo que se temía y que nosotros en este programa lo hemos hablado Milton y Camila en múltiples ocasiones. Presten atención a sus hijos, en su comportamiento, porque evidentemente la afectación en cuanto a la salud mental no únicamente es la de los adultos, sino también es la de los niños. Así que valdría la pena que el gobierno nacional, por una parte, interponga sus buenos oficios para darle atención a esto y darle todo el respaldo necesario para ver cómo logramos mitigar ese impacto. Por parte de los padres de familia y de las familias en sí, en mirar más a los hijos en cuanto a su desempeño, su desenvolvimiento hoy versus antes de la pandemia. Milton, usted que hoy tiene a sus nietos de cumpleaños, ¿qué opina usted? No, de cumpleaños no, pero sí en el carro. No, lo que tú hablas es muy importante. Y para muchas personas se va a requerir reforzar el equipo psicológico, psiquiátrico de Panamá, porque así como tenemos a niños traumatizados por el encierro durante la pandemia y los efectos realmente antisociales de esa medida, tenemos a personal de salud que están padeciendo síntomas tipo estrés postraumático, como si hubieran estado inmersos en una guerra, hubieran estado inmersos en un terremoto o algo así. Ese es el tipo de secuelas que están teniendo muchas personas vinculadas a la actividad de la salud. Y por lo tanto, necesitamos, y espero que el gobierno nacional lo esté preparando, programas y sistemas muy específicos y muy bien desarrollados de contención y de apoyo y de acompañamiento psicológico y psiquiátrico para el personal de salud, para los niños, para los adolescentes y para personas que tienen vulnerabilidades emocionales y que este tipo de medidas restrictivas pueden haber exacerbado esos problemas. Yo pienso que tenemos que tener una conversación nacional sobre aquellos que estamos vacunados, que hemos pasado la enfermedad, que tenemos un sistema inmunitario adecuado, encontrarnos, vernos, abrazarnos, retosar, jugar en la naturaleza, en el campo, en la playa, o sea, hacer esas actividades naturalmente gregarias del ser humano y empezar a recuperar ese espacio de interacción social que es importantísimo, no solo para la salud mental y emocional, sino para la salud física, porque el sistema inmunitario también se refuerza mediante esas interacciones humanas y con la naturaleza. Ahora, Milton, hoy día lo está haciendo ayer la UNICEF, hablando de la salud mental de los niños, de los menores de edad. Anteriormente habíamos dicho aquí en este programa
una información que dio a conocer la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, que hablaba de que la depresión, el estrés y la ansiedad se estaban cebando más en las mujeres que en los hombres. Recuerda, esa información la dimos nosotros aquí a conocer en su momento. Y hay que comprender también que la dureza brutal de la pandemia nos ha enseñado a la brava la importancia de que muchas cosas, entre esas está el de la salud mental, que antes no estaban presentes, no estaban tan presentes como ahora. Mi preocupación es que se pretenda resolver esto con pastillitas, con antidepresivos, con elementos químicos que son sucedáneos. En casos graves habrá que recetarlo, pero podemos prevenir eso. Hagamos actividades de interacción. Mira, los partidos de fútbol, algún tipo de evento musical. Distracción. Hay ciertas medidas que hay que tomar, pero lo que están haciendo en los demás países, si usted está vacunado y tiene su código QR, entra y salta y baila y grita y todo normal, porque tenemos que recuperar eso por nuestra salud mental y física. Y el Estado podría provocar ese tipo de eventos con patrocinios, artistas, eventos deportivos, festivales. Hay que empezar a preparar eso. Lo que pasa es que nada es superfluo, hay que verlo también de esa manera. Nunca la humanidad ha estado en peligro tan grave como el que estamos ya superando poco a poco de la pandemia sin conocer siquiera cuál es el futuro. Estamos viendo el presente y nada más, porque es difícil calcular una pandemia en los números. Pero hay que entender también algo que es importante, es el hecho de que este es un mal que no discrimina en hombres, mujeres, niños, adultos, y es una gran amenaza, la mayor que ha tenido la humanidad en los últimos tiempos. Listo, pero estamos hablando de un país que ha vacunado a la mayor parte de su población y pronto la vacunará en un número ya significativo, superior al 70-80%, y que puede hacer estas actividades y promoverlas en personas que tengan su código QR para no entrar en discusiones sanitarias, que indique que haya recibido las 2 vacunas o ha recibido las 2 vacunas y el tercer refuerzo o ha padecido la enfermedad. Esas personas tienen un mínimo riesgo de contagio de por lo menos del COVID, y debiéramos aprovechar ese éxito del sistema de vacunación panameño para retomar estas actividades que son buenas, repito, para la salud mental, emocional, física, y te agrego, son buenas para la economía, que también incide. El que tú tengas todo este problema del encierro y además no tengas trabajo, y además ya los bancos no te estén en periodo de gracia, sino que te estén llamando, pues eso tiene que aumentar el impacto psicológico en las personas deprimidas. Camila. Sí, porque recordemos que hay ciertos sectores económicos que todavía tienen contratos suspendidos, pero la fecha límite ya es el 31 de octubre, así que el 1 de noviembre vamos a ver otra realidad en términos de desempleo, porque muchos de estos van a ser reactivados solamente para ser liquidados. Adicionalmente, si bien se puede celebrar que Panamá pudo hacer un evento masivo, como meter la capacidad del Rommel Fernández es 26,000 fanáticos, como lo aprobaron al 100%, podemos asumir que se vendieron los tiquetes y que había por lo menos más de 20,000 personas en ese estadio, y eso es algo para celebrar que hayamos llegado al punto en que se puede hacer. Sin embargo, es incongruente que permitiendo eso todavía haya otras actividades, tanto comerciales como formativas, como el ir que los mayores de 12 años que ya están vacunados no pueden ir a la escuela todavía. Y eso implica una serie de problemas para los padres. Por ejemplo, recordando nuestra conversación con la licenciada Pinzón, padres que están preocupados de que ellos ahora tienen que ir a trabajar y tienen a los hijos solos en casa, cuando sus hijos deberían estar en la escuela o deberían tener acceso a otras actividades extracurriculares o que les permita tanto interacción con otros niños como una tranquilidad a sus padres de que sus hijos, alguien los está cuidando. O sea, que hay una serie de problemas de arrastre, que vemos incongruencias entre el trato que se le da a algunas actividades versus a otras, y me parece que es algo que debe ser solucionado por parte de las autoridades. Lo importante es que ya debemos haber aprendido nosotros que lo único que vale es la vida y la salud. Eso es importante tomar nota de eso. Viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos.